Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre conflictos. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado conflictos con otras personas. Cada día la sociedad está más llena de conflictos. Es normal hoy ver problemas, gritos, violencia por todos lados. Por eso, de esto hablaremos este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en una confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival y así arrebatarle poder. Como te decía al principio, todos y cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento un conflicto con otra persona. Y muchas veces no sabemos cómo lidiar con ello. O no sabemos cómo evitar el conflicto. La sociedad cada día se ha vuelto más violenta. Precisamente en estos días han habido un montón de videos que se han vuelto virales de problemas en el tráfico. Y cada vez se vuelve más y más y más violento. Por eso la palabra de Dios habla de cómo evitar esos conflictos. Proverbios 12:18 dice: el que habla sin pensar hiere con una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio. El inicio del conflicto es la oposición de dos personas. Para que exista un conflicto deben de haber dos puntos de vista diferentes. Desafortunadamente, muchas veces hablamos desde el enojo, la furia, la contienda, el dolor, y eso provoca que no seamos sabios a la hora de expresar nuestras palabras. Tal vez no se hubiese desatado el conflicto en nuestras vidas si hubiésemos medido un poco las palabras. No estoy diciendo que no digas lo que debes de decir, sino que busques el momento y el lugar adecuado. Tampoco estoy diciendo que simple y llanamente des la vuelta y te olvides del asunto, porque un problema no resuelto después se vuelve una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. Sobre todo si es un conflicto en la familia, en tu matrimonio, con tus hijos o con tus padres. Lo que debemos de hacer es ser sabios a la hora de hablar, el momento justo y el lugar adecuado. Porque no es lo mismo que tú hagas un reclamo en un lugar en el que nadie esperaba hablar sobre ese tema, o que lo hagas a gritos o que lo hagas enojado. Es mejor que en el momento en que las dos personas estén lo más serenas posibles, puedan hablar con el tono normal de voz. Regularmente, siempre vamos a encontrar personas que quieren y están dispuestas a herir a otros, no solo a través de los golpes, sino a través de las palabras, y es ahí donde se vuelve una espada que al final hace un daño que muchas veces es irreparable. A veces pensamos que las palabras no tienen poder, pero según la Biblia, las palabras tienen poder de vida o de muerte, y pueden meterte en un problema o pueden sacarte del mismo, pueden crear un conflicto o pueden establecer paz entre las dos partes. Todo depende de cuánta sabiduría están acompañando esas palabras. Primera de Pedro 3:8-9 dice: finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. El Señor sabía que cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Cada uno de nosotros tenemos un carácter. Por eso su palabra dice: vivan todos en paz y unidad. Pero de ahí seguido, traten de entenderse los unos a los otros. ¿Por qué hay que tratar? Porque no es fácil. No es fácil lidiar con las personas. No es fácil muchas veces lidiar con uno mismo. A veces uno se levanta y no entiende por qué está de mal humor. A veces uno habla y no entiende por qué provocó un conflicto. Y así somos de complicados. Ámense como hermanos. Sean compasivos y humildes. El conflicto se desata a través del orgullo. Es que yo puedo. Es que yo tengo que imponerme. Ese es orgullo. No ganas nada peleando con otro para que te dé la razón. Mejor deja que el tiempo te dé la razón. Mejor deja que sea el tiempo que ponga todo en su lugar. No eres tú el juez de tu hermano. No eres tú el que condene a su hermano, sino que seas tú quien sea la parte amable, amorosa, pero sobre todo
de sabiduría de ese conflicto. Hay personas que en serio no logran caernos bien. Yo tengo personas así. Hay personas que yo, honestamente, cada vez que me toca hablar con ellos, siento que vamos a terminar en un conflicto. Pero me recuerdo que tengo que tratar de amarlos, tengo que tratar de llevarme bien, tengo que tratar de ser diferente. Hoy basta con que una moto pase sobando el carro para que se desate la pelea del siglo. Porque tenemos mucho orgullo, porque pensamos que nuestro carro nos representa, o que nuestra moto habla de nosotros, o porque yo tenía la razón, o porque estoy en mi carril, o porque esto, porque aquello. Si fuésemos un poquito más amables con los otros, evitaríamos muchos conflictos. Por eso debemos de tratar, como dice la palabra, tratemos, porque estamos llamados a recibir una bendición. Y esa bendición es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no nos mandó a esta vida a vivir en conflicto. Dios nos mandó a esta vida a cumplir su propósito. Y qué mejor teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Él puede dar. Pero ¿sabes por qué no reaccionamos de esa manera? Porque cada día en el mundo hay más ausencia de Dios. ¿Por qué los conflictos se han desatado de tal manera vertiginosa? Yo le digo a mi esposa, es impresionante que todos los días hay pleitos. Cada vez son más violentos. Y cada vez es con más ganas de destruir al otro. Y cada vez es como con saña. Es simple y llanamente hacer daño. No lo entiendo. Pero preparando esta dosis, me di cuenta que el problema es la ausencia de Dios en nuestro corazón. Mira esto. Santiago 1, 19, 20 dice: recuerden esto, estimados hermanos. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Muchas veces los conflictos los provocamos los mismos cristianos, o cuando salimos de la iglesia, o cuando vamos a la iglesia. Muchas veces tenemos tremendos problemas con otras personas porque no estamos dispuestos a escuchar, solo estamos dispuestos a hablar y ni siquiera tenemos el tacto, ni la paciencia, ni el tono, ni el tiempo para hablar. Nos expresamos sacando todas las palabras que teníamos contenidas, no importando si ofendemos a otro. Por eso se crean los conflictos. Debemos de estar dispuestos a escuchar, no debemos de tener esa facilidad para enojarnos, pero sobre todo debemos de saber que debemos de vivir como Dios manda. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos evitar un montón de conflictos. No porque no va a haber personas que van a querer empezar una pelea con nosotros, sino porque nosotros vamos a ser la otra parte que va a evitar el conflicto. Si queremos un cambio en nuestra sociedad, como cristianos e hijos de Dios, hoy debemos de cambiar nosotros. Hoy debemos de aprender que debemos de tratar, por sobre todas las cosas, tratar de llevarnos bien todos. Ceder un poco en nuestro orgullo, ser más humildes, reconocer cuando nos equivocamos, buscar el momento adecuado para hablar, pero sobre todo, vivir como Dios nos manda a vivir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos la sabiduría, pero sobre todo, Señor, que nos permitas tener la voluntad para acercarnos nuevamente a tu palabra y nuevamente a ti, para que podamos, Señor, saber cómo deseas que vivamos, para que tengamos la sabiduría necesaria en el momento que nos encontremos en un conflicto, para que sepamos cómo expresarnos y cómo hablar, cómo gestionar los problemas, pero sobre todo, cómo debemos de tratar a nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.